emprender en política es, si se quiere, bueno, emprender a gran escala. Porque uno emprende pensando o proyectando que quiere mejorar la sociedad. Mi estilo político quizás, o mi forma, mi formación, lo que uno transitó en política es muy diferente a lo que hace o piensa Milei, si se quiere, en términos de formas. Pero si le da resultado y estabiliza la economía, después discutiremos nosotros. Hay intereses contrapuestos. Está el interés de los trabajadores que necesitan que se les reconozcan sus derechos, y está, si querés, el interés de los empresarios que necesitan maximizar sus ganancias. La política es muy difícil desde la exposición, y además uno se expone, no sé, un artista se expone con su arte, y la gente lo toma, no lo toma, y el que lo toma como algo positivo y es algo lindo. ¿Quién es Matías Posadas y a qué te dedicas? Yo te explico. Soy papá de 2 hermosos hijos, soy abogado, me dedico a la política, tengo desde hace mucho tiempo, vocación de servicio, vengo de una familia que hizo política, quise ser periodista, fui abogado, como dice el dicho, serás lo que debas ser o serás abogado. Y soy un afortunado porque he tenido la oportunidad en lo que me gusta, que es el servicio público, en la política, que es una actividad muy difícil, donde uno se expone, donde uno deja mucha energía, donde uno se expone y muchas veces son ámbitos en donde no son muy amigables. Uh-huh. Pero bueno, uno eligió esto y tuve la suerte de poder hacer una carrera política en donde la gente me eligió para ocupar cargos, poder tomar decisiones, y en esos lugares entiendo poder haber influido o haber aportado, si se quiere, desde la visión que uno tiene, a mejorar la vida de la gente, con cosas concretas que por ahí uno puede hacer desde un lugar como la política, que se toman decisiones públicas. ¿Sabes qué me gusta cuando vamos a entrevistar a una persona que traemos al podcast? Que cuando yo entro a su biografía y vemos, estudiemos quién es, qué preguntas le vamos a hacer, porque nuestro perfil en Instagram es nuestro currículum de vida. Claro, y te presentaste tal cual como tenés tu descripción en tu feed. Ah, mira. O sea, eso habla de que sos súper genuino, que tenés muy patente, que sos papá de dos niños, que sos abogado, que tenés vi que tenés una especialidad más en Derecho. De Derecho Administrativo. Yo cuando estudié abogacía, me preparé pensando en una carrera política. Uno cuando estudia abogacía es una carrera muy, muy amplia. Claro. Uno puede decir, me quiero dedicar a la carrera judicial, quiero litigar. La carrera judicial es ser juez, secretario, más en el Poder Judicial. Quiero litigar, que es el abogado tradicional de defender o patrocinar algún cliente. Y la abogacía para la política te da muchas herramientas. Y yo particularmente me dediqué al derecho administrativo, que es el derecho que se aplica en la administración pública, pensando justamente en una herramienta que me permita tener esas capacidades para poder tomar decisiones. Yo creo que quien se dedica a la política, hoy está muy de moda la política solo alcanza con ser conocido. Los partidos políticos, los líderes políticos buscan para que lo acompañen como candidatos gente que sea conocida, no importa cómo, no importa qué piense. En general estoy hablando, ¿no? Porque claro, en política sí. Lo que no hay que hacer a veces es generalizar, y uno tiende a generalizar. Pero en general se buscan perfiles así, digamos, ya sea un artista, un deportista, un periodista, que sea conocido, porque eso ya es una ventaja ante la sociedad, para poder justamente referenciarse con alguien conocido. Es muy difícil hacer política hoy en día sin un conocimiento previo, y para los que solamente somos conocidos en función de nuestra trayectoria política, nuestra experiencia en la política, tenemos esa carta de presentación. Y lo que yo estoy convencido que, como en toda actividad, también en la política hay que prepararse, hay que tener idoneidad, y a mí, que esto me gusta mucho, cuando decidí estudiar, siempre me enfoqué en tener herramientas que me permitan desarrollarme mejor en la actividad política.
Matías, volvamos unos años atrás. ¿Quién eras vos antes de ocupar un cargo político y qué es lo que sigue de ese Matías hoy mismo? Bueno, yo creo ser muy soñador, idealista. Creo que para también hacer política tenés que tener un poco de eso, de imaginar, de proyectar, de visualizar el futuro que uno quiere para uno, para su familia, para la sociedad. Y sí me considero muy soñador en ese sentido, o idealista. Por eso también creo que hago política. Siempre disfruté mucho los afectos, ya sea los amigos, mis hijos, mi pareja, la familia. Tengo creo que un fuerte compromiso con eso, digamos. Hay una... bueno, me parece que a una persona lo define mucho también, poder tener un compromiso con sus afectos. A mí no me gustan las personas individualistas que piensan que bueno, tienen que desarrollarse en función de solamente un interés individual. Creo que uno está bien, uno es mejor persona cuando se rodea, cuando puede ayudar a alguien, cuando bueno, es parte de una proyección, si se quiere, comunitaria. Hoy también en la sociedad, en el mundo, ¿no? Está muy en boga esto. Bueno, me salvo yo del individualismo, de si estoy bien yo, recién puedo estar bien con el resto. Yo creo que quizás un psicólogo te dice al revés, pero sí, yo creo que para estar bien uno, primero tiene que estar bien con el resto, o ayuda por lo menos con el mucho es con el entorno. Y eso a uno lo hace estar bien después. Pero bueno, creo que yo valoro mucho eso, digamos, los afectos, las compañías, como te decía, las amistades, la familia, mis hijos, mi pareja, son cosas muy importantes para mí. Bueno, Mati, mira, yo te explico, es un podcast para emprendedores y la verdad que nos hace mucha ilusión tener una persona que sabe de política, que se dedica a la política. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo es emprender en política? Porque es un proyecto a muy largo plazo, ¿eh? Bueno, creo que emprender en política es, si se quiere, bueno, emprender a gran escala. Porque uno emprende pensando o proyectando que quiere mejorar la sociedad, según, digamos, lo que uno aspira en la política, ya sea ser gobernador, intendente, legislador. Bueno, implica también ir imaginando, ir proyectando, e ir construyendo un proyecto, ir construyendo una idea de algo. Decía, si uno quiere ser intendente, es porque se imagina poder cambiar las cosas, o porque se imagina un modelo de ciudad y emprende un modelo de ciudad. Y dice, bueno, a mí me gustaría que la ciudad de Salta tenga tales y cuales características, que las plazas sean de tales características, que el tránsito sea de tal manera, que el arbolado sea de tales características. Bueno, eso es emprender a gran escala. Así como, bueno, un emprendedor dice, yo quiero, no sé, tener un emprendimiento que implique la venta de ropa. Bueno, y se imagina primero el producto, después los potenciales clientes y después cómo llega a los clientes. Bueno, en la política es lo mismo, digamos, uno se imagina qué quiere ser, el electorado, que son sus clientes, y cómo hace para llegar y poder transmitir su mensaje y su proyecto al electorado, que son en definitiva los clientes de quienes hacemos política. ¿Y cuáles son los desafíos que uno pasa al emprender en la política y cuáles son los beneficios? Bueno, hoy, como en toda la sociedad, la política y la sociedad es muy dinámica y tiene cambios enormes. Digamos, antes la forma de hacer política cambiaba cada 20, 30, 50 años. Hoy cambia cada 5 años por elección. Yo tuve mi primera elección en el 2011 y era totalmente distinta, si se quiere, la forma de hacer política. Yo me acuerdo en ese momento, yo ahí tenía casi 30 años, o tenía 30 años, y hice unos carteles donde puse mis redes sociales, el escudito de mis redes sociales. Imagínense, en el 2011 todavía no había Instagram. Claro, estaba solamente Facebook. Era Facebook y Twitter, sí, que había empezado unos años antes. Yo ponía para comunicarme con la gente,
ponía mi dirección en el cartel. Y me criticaban, dice, la verdad que este chico no entiende nada, está, porque era novedoso hoy. Hoy Milei es presidente porque ocupa... Por las redes sociales, tal cual, claro. tal cual. Pero bueno, ahí era solamente el hecho de encontrar una vía más de comunicación que era novedosa, no sé, de haber tenido 800 seguidores en Twitter y Claro. Era un montón para... y 2000 era mucho, pero no era masivo, o sea, Claro. uno sabía que podía llegar a un público muy determinado y no podías prescindir de los medios clásicos de comunicación, de un canal de televisión. Cuando también comencé, habían 2-3 canales de televisión y tenías que salir en esos canales, si no, no te veía nadie. Hoy tenés una explosión Sí. de medios de comunicación. Bueno, eso trasladado al emprendedurismo, a la política, a la posibilidad de emprender, bueno, es justamente eso, cómo llegás con tu mensaje y con tu proyecto a quienes pretendes que te acompañen. Y bueno, y eso cambia elección tras elección y vamos aprendiendo y el desafío que uno tiene es no dormirse, tratar de adaptarse, y siempre siendo genuino, porque muchas veces, no sé, yo veo TikTok, por ejemplo. Yo tengo un hijo que está muy metido en las redes sociales y dice, está bueno hacer esto, aquello, lo otro, y uno tiene que también hacer el equilibrio de decir, está bien, hay que saber utilizar las redes sociales, pero sin hacer el ridículo, mucho más en una actividad como la política. Claro. No sé, si sale un político bailando porque hay un paso de moda en TikTok, se puede viralizar, pero por lo ridículo, no porque Claro, ¿no? sea una propuesta. Que aporte un valor. Y no hay que forzar nada. En política uno no... en el marketing político también te dicen no hay que forzar nada, digamos. Uno tiene que ser genuino y en todo caso hay que potenciar las cualidades que un político o un dirigente político tenga. Si un dirigente político puede mostrar que tiene capacidad de gestión, y es creíble porque ha podido demostrar capacidad de gestión, bueno, hay que potenciar eso. Si otro político puede empatizar por su honestidad y otro porque tiene cercanía con la gente, bueno, hay que potenciar esas cualidades y no forzar porque esté de moda un político, no sé, hoy Milei es un político que tiene un discurso directo, Sí. que se lo ve enojado a veces, y quizás también por eso empatiza con la gente, porque la gente está enojada, entonces quiere un referente que esté enojado como ellos. Pero si una persona, si no tiene esa personalidad y quiere hacerse el enojado, yo veo por ejemplo políticos que repiten la palabra casta con la tuya y no son creíbles, Claro. porque le están copiando algo genuino como es Milei, que lo dice y la gente le cree, y los otros quieren parecerse a Milei diciendo las mismas palabras que Milei, y no es creíble. Bueno, eso es un ejemplo de lo que no hay que hacer a veces, de copiar por copiar. Y lo que hay que hacer es potenciar lo que uno es. lo que uno entiende, y lo que uno puede llegar a empatizar con la gente. Claro. Bueno, y dentro de este camino de la política, Sí. porque también hay frustraciones y te postulás para llegar a tener un cargo político, invertiste tiempo con tu familia, invertiste dinero, economía, y estrés, cabeza, y todo eso conlleva a un desarrollo personal. ¿Cómo Sí. influyó la política en tu desarrollo como ser humano en el Mati que tenemos sentado hoy Y acá? no, te diría en un 80-90%. Yo lo veo con mucha pasión, como creo que hay que vivir cada cosa que uno hace. Y en política mucho más, si no, uno no perdura, digamos. Sí. La política es muy difícil desde la exposición, y además uno se expone, no sé, un artista se expone con su arte, y la gente lo toma, no lo toma, y el que lo toma como algo positivo y es algo lindo. Un deportista se expone con sus dones deportivos y la gente lo reconoce, y es un reconocimiento positivo generalmente, más allá de las presiones que tiene, no sé, se hace un penal un futbolista y lo mata al otro día. La política generalmente uno trabaja sobre cuestiones que generan insatisfacción en la gente. Cuando hay algo que funciona bien, la política no debe meterse. Cuando hay algo que funciona mal es donde tiene que la política actuar. Entonces uno trabaja sobre demandas insatisfechas de la gente. Uno trabaja sobre, no sé, políticas de empleo. Cuando hay empleo, el que tiene empleo, perfecto, tiene su trabajo,
y es de él el trabajo y no tiene por qué valorar ni agradecer que ese trabajo es gracias a nadie. Cuando falta el trabajo, la gente demanda a sus dirigentes, creen las condiciones para poder tener trabajo, y entonces hay una demanda, hay un enojo. Cuando alguien necesita la salud pública y no funciona bien, si funciona bien, es la obligación del Estado, del gobierno que funcione bien, y si funciona mal, se enojan con los dirigentes políticos porque son los que tienen la responsabilidad, y así en cada una de las áreas. Entonces, es algo que te expone mucho. Claro. Hay que tener mucha vocación porque si no uno dura 2-3 años y no aguanta la presión o lo que implica la política. Pero por otro lado, cuando uno está en política y toma una decisión que vos sabés, aunque se le reconozca o no se reconozca, que le mejoró en algo la vida de la gente, es sumamente gratificante. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar, yo fui interventor del Instituto de la Vivienda 8 meses, en un momento en donde se cuestionaba muchísimo la adjudicación de viviendas, como históricamente, pero en ese momento había una crisis puntual porque decían, bueno, le dan la casa a cualquiera, hay favoritismo. Entonces, ahí hicimos sorteos televisados, buscamos toda la forma de que la gente se pueda reconciliar con la forma de adjudicación de viviendas, que es muy difícil, digamos, porque siempre hay enojos, sospechas, demandas insatisfechas, pero fue una época en donde, bueno, logramos llevar ciertas respuestas o soluciones, y se licitaron muchas casas en esa época, se entregaron muchas casas, y la verdad que es muy lindo, no sé, yo por ahí voy a un almacén, y me dice, mi hija tiene una casa que salió sorteada cuando vos estabas en el IPB. Y yo decía, qué lindo, o sea, bueno, es una decisión que uno toma, no es directamente una solución que uno da de manera directa porque uno administra cosas que son de todos, lo público. Pero es gratificante decir, bueno, por una decisión que se tomó, por una gestión que uno hizo, alguien tiene algo tan importante como una vivienda. Y eso te va marcando, y la verdad que es gratificante cuando uno tiene varias cosas para mostrar de esa manera. Y yo, por ejemplo, ahí yo discuto mucho con otros amigos que hacen política y por ahí tienen una visión más de la política de oponerse permanentemente a todos, que la parte del control es muy importante, pero yo les digo, no sé, al final de la vida, cuando vos hagas un resumen, decir, bueno, yo hice política y podés decir, aporté esto, y le cambié la vida, o le mejoré la vida, o aporté para que hagan vida mejor, por tales o cuales acciones que uno tomó. Y creo que eso es gratificante. Hay otros que por ahí hacen política y dicen, no, yo no me involucré, yo impedí que hagan esto, yo logré que esto no avance. Tiene una visión más de la política de el impedimento, digamos, que es otra forma, digamos, porque en política, digamos, todo convive. Pero yo creo que al final del camino uno tiene que hacer un balance en su carrera política y decir, bueno, a ver, ¿qué logré en concreto para que le mejore la vida a la gente? Más allá de cargos que ocupó, de candidaturas que tuvo, de reconocimiento o no reconocimiento, sino en concreto, ¿qué lograste para la gente? Claro, y eso es gratificante. De que si un político hizo algo bien o algo mal, así, la vida en algún momento te lo da, ¿eh? Como vos, lo que sembraste coseché en algún momento. Sí, seguro. Y también ser muy cuidadoso. Hoy, ¿cuál es el principal cuestionamiento que hace la sociedad con razón de los políticos y de la política? Su honestidad. Y que uno pueda caminar tranquilo, creo que o aspirar justamente a eso. A veces la gente se puede enojar por una decisión que uno toma, las decisiones en política no siempre son simples, uno a veces toma una decisión y de buena fe afecta a un sector y beneficia a otro, pero el capital político que uno puede tener es decir, yo hice todo esto que logré con buenas herramientas. Puedo mirar a mis hijos a los ojos y decirle, pueden estar orgullosos que con errores, con aciertos, pero tomé decisiones en función justamente de lo que uno cree, y poder caminar tranquilo. Y lo más importante, porque también esto de generalizar, mucha gente dice, los políticos son todos iguales, los políticos hacen esto, hacen aquello, y uno tiene que medirse en función de la gente que lo conoce. Yo con la gente que he trabajado en general, tengo buenas experiencias, y
si fui legislador o funcionario, con los equipos que trabajé, con los empleados que eran parte de ese organismo, entiendo, pueden tener un buen recuerdo, una buena impresión del trabajo que uno hizo. Y creo que eso, bueno, eso es valorable en el sentido de decir, uno va dejando alguna huella, y no perjudicó a nadie, tomó decisiones de buena fe, y lo hizo con buenas herramientas, y lo hizo por una vocación de servicio, no para un beneficio personal, porque también pasa eso, en política hay muchos que dicen, vos tenés que entrar en política porque así consigues muchos privilegios, beneficios, te enriqueces, y están un tiempo, y sí, pasa eso, Claro. vienen, se enriquecen, y la gente después se enoja con la política, y yo puedo decir, yo llevo 15 años en política, y cada vez que soy candidato muestro mi declaración jurada, cada vez que asumo un cargo muestro mi declaración jurada, que es obligación presentarla, pero yo además la muestro públicamente para que vean cómo uno vive, y los que me conocen saben cómo vivo, qué hago, y sí, reconozco, soy un afortunado de poder haber trabajado, hace 4 años que no estoy en un cargo público, pero de haber trabajado en algo que me gusta y que me apasiona. Eso creo que es el mayor desafío de una persona, decir, me gusta esto y puedo vivir de esto, puedo trabajar de esto, en el ámbito que sea. Pero bueno, vos decías, a veces uno toma decisiones que no quiere que le afecten a un sector o a otro, pero puede pasar y el político es humano, se equivoca también, y puede tomar y no de mala fe. Sí, además en política, la política bien entendida está por encima en la sociedad en general hay intereses contrapuestos. Está el interés de los trabajadores que necesitan que se les reconozcan sus derechos, y están, si querés, el interés de los empresarios que necesitan maximizar sus ganancias, porque es natural, el que hace negocios quiere ganar más plata, el que trabaja quiere tener un mejor sueldo. Uh-huh. Y el Estado tiene que administrar esas tensiones, esos intereses, y cuando toma una decisión quizás perjudica a uno para beneficiar a otro, y no porque quiera perjudicar particularmente a uno, sino porque tiene que mediar en esas relaciones, en esos intereses que hay en cualquier sociedad. Por eso también es importante que la política en general no tenga una mirada corporativa. A mí no me gusta un dirigente político que diga, yo vengo a representar a los trabajadores solamente, o yo vengo a representar solamente a los empresarios, o yo vengo a representar solamente al campo, o yo represento solamente a la industria. Sí, son voces que suman, que son necesarias, pero uno cuando toma una decisión y representa a todos, tiene que mediar por el interés general, que se llama. Entonces, en ese interés general, tiene que merituar esas tensiones que a veces chocan entre sí. ¿Qué habilidades no se enseñan en la universidad, pero son claves para liderar o emprender? No, bueno, yo creo que la experiencia, lo que dice la universidad de la calle, eso es irreemplazable. A ver, por ejemplo, yo que estudié abogacía, en abogacía hay mucha teoría, pero si después no la puedes vivir o ver cómo se plasma eso en la realidad, Claro. Que la política te da mucho eso, o te debería dar la política ese ejercicio. Por ejemplo, no sé, a ver, no quiero dar nombres propios, pero no sé, un ministro de seguridad que solamente se formó en la universidad, es un gran académico, hizo una carrera judicial muy buena, y de repente tiene que tomar decisiones sobre la seguridad de la provincia. Y vos tenés que conocer ahí qué pasa en un barrio, si hay problemas de droga, tenés que tener una visión y entender cuestiones culturales, cuestiones sociales, cuestiones económicas, que las conocés solamente si fuiste, caminaste, hablaste con el vecino, si te involucraste de lleno, más allá de lo que digan los libros, más allá de lo que diga la teoría. Y en política, para tomar una decisión, vos podés tener todas las herramientas posibles, que las tenés que tener, porque te ayudan a tomar mejores decisiones, pero la experiencia de ir a hablar con un vecino, de recorrer un municipio, de ir a un barrio, de saber cómo vive la gente, de que te lo expliquen en primera persona, es muy necesario. Básicamente tenés que ir a la calle, hablando en el área de emprendimiento, a conocer a tu cliente, qué quiere, qué problemas, pero no lo vas a conocer si no salís a buscar. Mira, yo te doy un ejemplo. Yo
tuve una responsabilidad importante durante la pandemia, que era todo nuevo. La pandemia es como una guerra, digamos. Y uno trabajaba sobre lo desconocido. Ya pasaron 5 años y dice, no, que nos estuvieron encerrados mucho tiempo, poco tiempo, si funcionó. Es anecdótico eso. Pero cuando uno estaba ahí, había una visión que te decía, obviamente uno tomaba decisiones en función de la visión médica, sanitarista. Los médicos decían, hay que lograr al máximo el aislamiento, eso genera y posibilita que no haya contagios, entonces hay que aislarse. Y vos veías en Buenos Aires que te venía la decisión del presidente de la Nación y decía, bueno, aislamiento, no pueden salir, tienen que quedarse. Y vos decías, bueno, ¿y yo cómo aplico esto acá, en un barrio de la zona sudeste de la ciudad de Salta, en donde viven hacinados en una habitación, una familia con, no sé, 7, 8 miembros? Uh-huh. Y vos querés que se queden ahí, supuestamente viendo Netflix o con internet, porque proyectan un aislamiento en un departamento de Recoleta o de un barrio de la ciudad de Buenos Aires y no saben cómo se vive en un barrio humilde de la ciudad de Salta o cómo viven los pueblos originarios, y se toman decisiones así macro sin conocer la realidad. Y uno tiene que tener justamente en la política esa flexibilidad de decir, bueno, o decir, bueno, no tienen que ir al trabajo, y el que vive el día a día en una feria o vendiendo bollo en una esquina, es insostenible. Y ahí estaba la tensión a veces de los que por ahí tenemos una visión más política, más amplia, de decir, bueno, pero hay que liberar esto, no podemos ser tan estrictos en estas cuestiones, más allá de los riesgos sanitarios que son altos y que generaban mucha preocupación, pero o se morían contagiados o se morían de hambre. Uh-huh. Hay una frase de tiempos de guerra que te dice, una guerra es un tema muy importante para dejarlo solamente en manos de militares. Y en la pandemia hay un sociólogo que dijo algo similar, dice, la pandemia es algo demasiado importante para dejarlo solamente en manos de sanitaristas. Entonces, bueno, eso te da la pauta de que uno, cuando tiene toda una decisión política, digamos, no tiene que focalizarse solamente en un punto de vista, sino también que tiene que tener esa visión de esto de la experiencia o de la universidad de la calle, uh-huh, que tiene que tener un político. Bueno, volviendo al tema emprendedor, ¿qué es lo que veo hoy a los jóvenes que le preocupa o te emociona de ello? Bueno, creo que nosotros estamos transitando un periodo muy largo de crisis económica, de inflación, que bueno, ahora un poco se va estabilizando, pero muchos años eso genera inestabilidad. Y cuando uno tiene inestabilidad es muy difícil proyectar. Y los jóvenes son los que más necesitan proyectar. Uno por ahí tiene ya ciertas cuestiones, no te digo aseguradas, pero ya un camino recorrido. ¿Cómo pensás que podríamos mejorar? Porque estamos atravesando una recesión económica, sí, a nivel mundial. Sí. Lo que pasa en China, Estados Unidos, obviamente nos afecta a nosotros, que somos el cuarto mundo prácticamente a la par de los otros países. Sí. Entonces yo sí quiero tener una mirada de un sobre eso. Sí, sí, ahí va a ir justamente. Bien, buenísimo. Mira, a ver, el sostenimiento de tantos años de inestabilidad económica, sobre todo de inflación, a los jóvenes particularmente les afecta en la posibilidad de proyectar, decir, bueno, ¿para qué voy a estudiar esto? O ¿cómo voy a pensar dedicarme a tal o cual cuestión cuando no puedo asegurar y no sé cuánto me va a salir el alquiler el mes que viene, o si me va a alcanzar para poder pagar el súper, o si me voy a estudiar a algún otro lado para pagar la universidad, o sacar las fotocopias, o pagar el colectivo? Es muy difícil proyectar para un joven en ese contexto. Por eso es tan importante que haya estabilidad. Por otro lado, los jóvenes tienen una cabeza que a mí me encanta, que es cómo utilizan la comunicación. Son ya ciudadanos digitales, digamos, crecieron y se criaron con toda esta herramienta que estamos viviendo, esto mismo que estamos haciendo acá, y eso los acerca al mundo. ¿Qué es lo importante de esta generación? Que es una generación que tiene las herramientas digitales que los conecta con el mundo. O sea, ustedes con un clic están al mismo nivel, si tienen capacidad para emprender, uh-huh, que un chico de Buenos Aires, que un chico de Europa, de lo que sea, digamos. Es una cuestión de decisión
y está todo interconectado, y acerca al mundo, digamos, y a nivel comercio o emprendedor. Bueno, eso es lo que movilizaba al mundo, o sea, todas las guerras, todos los conflictos muchas veces, casi siempre eran por intereses económicos. A ver, ¿por qué se descubrió América? Porque consiguió una ruta para poder llegar a las Indias y poder comercializar. ¿Por qué? Bueno, millones de ejemplos en la evolución del mundo tienen que ver con lo comercial. Bueno, hoy, yo en mi época, no sé, uno tenía la idea de decir, quiero vender, no sé, remeras, imprimir remeras y venderlas. Y tienes que tocar la puerta o buscar un proveedor que las pueda distribuir, y todo mucho más presencial y digital. Hoy, si vos tenés capacidad, si tenés una cabeza que te permite emprender, te abrís una cuenta, te haces un buen video, empezás a conseguir seguidores, tenés plataformas como Mercado Libre para vender, publicás ahí, Mercado Pago o todas las billeteras virtuales para pagar, para transferir. Es increíble las posibilidades en términos comerciales que te da la actualidad, y los chicos lo manejan con total naturalidad. Uber mismo para transportarse, o sea, millones de herramientas que te permiten, y ustedes la manejan con mucha naturalidad. Nosotros estamos de a poquito metiéndonos y nos cuesta mucho más. Y ni les digo nuestros padres, digamos, Claro. los abuelos de ustedes, digamos. ¿Usás inteligencia artificial? Sí, uso inteligencia artificial. Estoy empezando a usar. Yo tengo la ventaja, la suerte de tener un hijo de 17 años, que me abre la cabeza con todas estas cosas. Y yo, como yo empecé joven en política, era la novedad de decir, yo utilizo nuevas herramientas para hacer política y llegar a los votantes. Pero si sigo haciendo lo mismo que hacía hace 15 años, ya me convierto en un viejo de la política. Entonces trato de decir, bueno, ¿cómo puedo transmitir mi mensaje, mis ideas, con las herramientas que hoy tienen y que hoy existen? Y para eso hay que ser muy abierto, bueno, y lograr interpretar también a los jóvenes, y sobre todo saber usar las herramientas, que son muchísimas. Hoy te facilita una enormidad, todo, digamos. Te simplifica la vida, o sea, hoy la era digital te permite hasta hacer el curso del carnet de conducir por la computadora, que antes era un tema hacer un trámite para hacer la licencia. No, y en política también vos tenés una idea y la podés ir mejorando con inteligencia artificial, es decir, quiero hacer esto, ¿qué existe? Sacás ideas y utilizar esas herramientas. La educación en mi época y la de mis padres era acumular conocimiento. Te decían, bueno, tenés que saberte el nombre de las capitales, que se lo siguen preguntando los chicos porque la educación está atrasadísima. Sí. Entonces vos tenés que memorizar la capital de Perú, Lima, la capital de Colombia, y así. ¿Para qué? Si hoy vos se lo preguntas al teléfono y te lo dice. O sea, vos tenés que hoy formar a nivel educativo, porque la educación es tan pesada poder transformarla, que ustedes van a una velocidad, no sé, sí, muy diferente. 300 kilómetros adelante de lo que hoy la educación les puede dar como herramientas. Te da lo básico, es importantísimo, pero ya no es una educación que uno tiene que acumular en su cabeza conocimientos. A mí me cargan porque yo me acuerdo fechas todo el tiempo, no sé, estoy en un asado con amigos y digo, el 17 de junio de tal fecha pasó tal cosa. Datos irrelevantes, que son de color, no sé, o tu cumpleaños tal fecha, tu cumpleaños de otra, y hoy tenés todo digitalizado, y si te quieres comentar un cumpleaños, entras a Facebook o entras a tu agenda digital y te lo recuerda. Y lo pones para que te diga un día para que te diga mañana el cumpleaños de mi amigo. Entonces, la gracia que yo tenía de acordarme toda esa fecha, ya no es gracioso, o sea, claro, tal cual. O mi papá nos pedía ponerle que nosotros recitemos poemas. Entonces había que el Martín Fierro, los hermanos sean unidos, y son cosas que hoy con lo digital en la nube está todo. Hay que saber encontrarlo nada más. Entonces la formación tiene que ver en cómo un chico, un ciudadano puede utilizar toda la información que ya está para potenciar su idea, digamos. Bueno, a mí me llama la atención que vos decías,
los de tu generación están adaptándose a esta nueva era digital. Nosotros por ahí agarramos un teléfono cuando teníamos 10, 11 años, pero hoy los pibes de nuestros hijos ya van a nacer con un teléfono en la mano. Claro. Bueno, a los 13, 14 años era la novedad que familia tenía teléfono fijo. Y nos acordábamos todos los teléfonos fijos de nuestros amigos, digamos. Y salíamos a encontrarnos con nuestros amigos, a caminar 20 cuadras, a tocar el timbre a ver si estaba. No, ya se fueron. No, hace 10 minutos se fueron a la cancha. Entonces tenía a qué cancha llegar y estaban en otro tipo. Y pasabas la tarde caminando buscando a tus amigos. Y hoy con WhatsApp estoy llegando, abrime, sí, fotos, ya a dónde están, a qué hora nos juntamos. Para todo. Los que tienen familiares en otros lugares, hoy estás hiper conectado. Che, mirá, estoy acá en la plaza con mi hijito y y yo tengo una hermana que vive en otro país. Y en el día a día puedo saber qué está haciendo. Antes tenías que hablar por teléfono, hablabas los domingos, pues, generalmente, 10 segundos porque era carísimo. ¿Está todo bien? Sí, bueno, nos vemos. Y te veías cada 6 meses y ese era todo el contacto que tenías. Hoy la comunicación te facilita todo, en el comercio, en las relaciones sociales, en todo. Entonces... ¿Cuántos años tenés, Mati? Yo 46. 46. 46. Vas caminando por la calle. Sí. Y te lo cruzas al Mati de 25 años. ¿Qué le dirías? Al Mati, 25 años. No, que va a tener unos próximos 20 años muy movidos, interesantes. Que en esos 20 años va a formar su familia con sus hijos, va a poder desarrollarse en su trabajo. Le daría algunos consejos para que no se equivoque con algunas cuestiones, algunas decisiones que uno toma. Que a veces no, es necesario equivocarse para poder aprender y crecer. Pero detalles, la verdad que yo no tengo muchos reproches para hacerme en el camino que hice en los últimos 20 años, porque sí soy un afortunado, como te decía al principio, de haber podido cumplir objetivos que uno se va poniendo desde lo familiar, desde lo afectivo, desde lo laboral, y en ese sentido creo que es positivo. Sí le diría, vienen cambios muy dinámicos, prepárate, está atento y actualizate, porque creo que la clave es poder entender el ritmo de transformación y de dinámica tan rápido que hay en todos los aspectos de la sociedad. Yo que hago política, hoy tenemos un presidente que revolucionó la política, digamos. Sí. Puede gustar o no, ya son discusiones más de política más cotidiana. Pero fue revolucionario, así como fue revolucionario Trump o Bolsonaro, y hay 500 ejemplos en todo el mundo de tipos que entendieron por dónde pasaba el pensamiento de la sociedad, lo adaptaron incluso a las herramientas que hoy te da la tecnología, y él, su hermana, 2, 3 personas más con las redes sociales, que antes necesitabas un partido político, una estructura, sedes partidarias, comité, todo una estructura enorme. Hoy se simplificó. Y es buenísimo, porque eso también democratiza y da oportunidades al que tenga la mejor idea, y sobre todo al que empatice mejor con la gente. Bueno, mira, ya iba a ir cerrando el podcast, pero vos hablaste de que Milei cambió la forma de hacer política, y quiero tener este punto de vista de alguien que entiende de política, porque te estuve viendo en estos últimos días. ¿Qué pensás de cómo hizo política Nayib Bukele con el tema de la seguridad en El Salvador? A mí me parece fascinante, ¿no? Pero... Bueno, se trata de eso. El pueblo tiene que entender cuáles son los problemas de la gente. A veces los políticos hablamos de temas que nos interesan a nosotros. No sé, por ejemplo, yo mismo caigo muchas veces en ese error, es decir, las cámaras tienen que mejorar su funcionamiento, porque la gente dice, che, mira, flaco, está buenísimo que funcione, la cámara tiene que mejorar, coincido con vos, pero yo estoy pensando cómo llego a fin de mes, yo estoy preocupado porque por la inseguridad,
A mí me preocupa que voy al súper y no me alcanza el sueldo. Yo quiero ver cómo voy a hacer para que mi hijo pueda estudiar. Yo necesito resolver el problema de cómo le compro vestimenta y unas buenas zapatillas a mi hijo, porque es lo que me interesa. Y vos me estabas hablando si el diputado tal le sacó la lengua a la diputada tal. Bueno, Bukele entendió cuál es el principal problema de El Salvador: la seguridad. Dijo, yo lo voy a resolver. Y lo resolvió. Después está la discusión, ¿no? Muy duro, muy blando, que eso no se hace, que esto... Pero, ¿qué le dice a la gente? Vos resolvelo. ¿Y cómo? Vos resolvelo. Fíjate cómo y por los resultados te juzgaré. Claro. Bueno, acá con la inflación y la economía lo mismo. Digamos. Yo soy respetuoso de mirar, voy a decir, mi estilo político quizás, o mi forma, mi formación, lo que uno transitó en política es muy diferente a lo que hace o piensa Milei, si se quiere, en términos de formas. Pero si le da resultado y estabiliza la economía, después discutiremos nosotros, no, pero se lo podría haber hecho de tal manera, de aquel. La gente dice, resolve este tema. No le dice, resolvelo, pero fíjate si estas variantes, ¿no? Vos resolve el tema. Y después la gente valora si esa resolución del problema, primero, la logró, y si la logró, si fue con buenas herramientas y en definitiva con consecuencias positivas o no para la sociedad. Entonces creo que el político, como un emprendedor, tiene que empatizar con lo que le demanda la gente. Un buen emprendedor tiene que entender qué producto o qué es lo que tiene que hacer para que la gente le preste atención y compre su producto. Un político tiene que empatizar para entender cómo su idea, su proyecto, empatizan con lo que la gente necesita, ya sea económico, ya sea por la seguridad, ya sea por la necesidad de empleo. Va cambiando en la sociedad las demandas. Y en la política, como en el emprendedurismo, hay que entender qué es lo que está demandando la gente. Es una cuestión de oferta y demanda también. Exactamente. Mati, 3 consejos clave para un joven que quiere emprender en la política. Que tenga vocación de servicio, que sea soñador en el sentido de idealista, que proyecte, imagine qué es lo que quiere hacer en la política, que no piense que la política tiene que participar por una cuestión de ego, porque es lindo o no verse en un cartel, o por tener poder por el poder mismo. La política te da poder, que el poder, digamos, la palabra poder no es mala y hay que saber usarla. Entonces, si la sociedad te da los atributos y el privilegio de poder tomar decisiones sobre el conjunto, usalo bien y pensando en el conjunto de la gente. Y así vas a trascender. Uno no trasciende porque pueda tener más o menos propiedades o un mejor pasar económico. Uno trasciende en la vida si logra transformar algo o dejarle algo positivo a la sociedad, a sus hijos, a la gente que quiere. Creo que la política pasa en eso. Si uno se involucra en lo público, tiene que buscar trascender y dejarle algo que sea mínimo o más grande, una pequeña huella de algo que lo mejoró. Buenísimo. Bueno, Mati, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Fue un podcast diferente, pero muy entretenido. Yo disfruto un montón charlar con personas que son expertos en diferentes áreas, y nunca nos había tocado tener a alguien del lado de la política que venga y hable con tanta pasión de esto. Uno por ahí joven desconoce porque ha estado tan prostituida la política que, te lo digo sinceramente, sí, que así. Uno no quiere involucrarse, no ve las noticias, no me importa, pero cuando vos la entendés desde otro punto de vista, te llama la atención, y creo que este es un medio de comunicación para poder aportarle ese valor a los jóvenes, que vean que es algo diferente también, que no solamente la política es robo, corrupción, no, que hay otras cosas también dentro. ¿Cómo te encontramos en Instagram? Instagram, @Matías Posadas, en Twitter, @Matías Posadas, Facebook, Matías Posadas. Como estoy hace mucho en las redes, conseguí los nombres sin tener que hacerle ningún tipo de agregado, así que no, es fácil conseguirme. Y contesto por las redes. Hoy también la política, me dicen, bueno, pero ¿cuál es tu sede? No, ya no tenemos sede, porque la sede es el buzón de Instagram o de alguna red social que la gente te escribe, te conectás, hablas por teléfono, por WhatsApp, y es mucho más dinámico también eso. Y con la política en general,
También decía a los jóvenes que si tienen ganas de involucrarse en lo público, porque hay que tener también vocación, no es para cualquiera, que lo hagan. La política hoy está asociada con algo malo. La gente está enojada con razón con la política, está enojada con razón con muchos políticos, porque la política no le está resolviendo sus problemas, pero la solución es más y mejor política, no menos política, porque si no terminan tomando decisiones poca gente, termina tomando decisiones gente que quizás uno no quisiera que tome las decisiones, entonces hay que meterse, empujar y animarse. Bien, bueno, dejamos el enlace de Mati acá en la descripción de YouTube y los invitamos a que se suscriban. Nos vemos en el próximo podcast.